Claro que sí, Andrés, muchas gracias. Bueno. Gilberto, lo escucho y no me corche. Lo vengo persiguiendo. Sí, Gilberto trabaja conmigo en el proyecto de educación virtual y muchas gracias por estar acá y mi respeto, Gilberto. Gracias. Jefe, entonces. No. No, porque aquí se vuelve un problema de poder y coarta al pensar. Allá iba, técnica y poder enseguida. Sí. Gracias. La técnica, o sea, la técnica es parte del método, el método genera la técnica, la metodología, el método, ¿cómo es esa parte? O sea, el método se va generando, o sea, tenemos el marco general que es el método y a partir de ahí se genera la técnica y ella es la que nos va dando los lineamientos para, porque entre otras cosas, es como lo que decía ahorita en la pregunta anterior, o sea, nos volvemos masa y todo eso en la medida del paradigma dominante, que es el que define la técnica también y el método. Listo. Gilberto, yo voy a responder, pero le voy a ser honesto que esta parte no la he pensado con profundidad, pero aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Si vamos a hablar del método científico, pues el método científico tiene todo unos, digamos, unos criterios desde el punto de vista de una concepción de hacer ciencia, por un lado, y de relación que se establece entre cómo proceder. Entonces, digamos, una visión mucho más, digamos, tiene un sustento no solamente epistémico, tiene un sustento también desde el punto de vista de que articula. El método puede articular un conjunto de técnicas y ahí es donde está como la diferencia. Entonces, el método es mucho más englobador. Voy a pensar el tema de la hermenéutica y le voy a dar la respuesta de esta perspectiva. Antes del siglo XIX se hablaba de técnicas interpretativas, que eran un conjunto de herramientas que permitían interpretar los textos sagrados o textos literarios o textos sociales. Entonces, habían un conjunto de técnicas aisladas. Llega Schleiermacher, que es un lector de Kant y de Descartes, bajo el concepto del método. Entonces, reorganiza todas las técnicas y le da un sustento teórico, por un lado, porque el método está articulado a una concepción digamos, teórica. O sea, no, en ese sentido, método se articula a una corriente científica o filosófica, o digamos que el método se articula a una reflexión epistémica y recoge un conjunto de técnicas. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, una técnica que es un conjunto que ordena secuencialmente cosas, digamos, da instrucciones. Entonces yo puedo decir, voy a utilizar en el método investigativo un enfoque cualitativo y voy a utilizar el método estudio de caso. Perfecto. Y dentro del método de estudio de caso voy a utilizar la técnica de observación directa. Entonces, pero yo también puedo utilizar la técnica que tiene que ver con análisis, análisis del discurso, o yo puedo utilizar la técnica asociada a las técnicas estadísticas, o yo puedo utilizar la técnica, o sea, el método es el método de caso, pero yo puedo desarrollarlo de diferentes técnicas que están asociadas y que no están desarticuladas a ese contexto. ¿Me hago entender? Entonces, pensemos el método hermenéutico, que es en el campo filosófico, pues tiene diferentes técnicas que se articulan a técnicas filológicas, análisis del lenguaje, o a técnicas de interpretación de texto, que son elementos gramaticales. Entonces, el método da una idea mucho más global que puede articular un conjunto de técnicas en ese orden de ideas. Pero le debo la respuesta para la próxima conferencia y la voy a estudiar con mayor detenimiento. No, pero la que me dio me sirve, me ayuda a organizar la cabeza. Gracias. Pero bueno, uno también puede desorganizar con estas conferencias por la confusión que deja. Y entre esas confusiones, yo quería plantear lo siguiente. Nosotros... Rivo, no sé si respondemos la pregunta que me parece interesante que usted me hizo. Me parece mejor. Innovación y técnica. 5 minutos, entonces... Bueno. Me gustaría preguntar después también. Perfecto.
A mí este tema me parece genial, el de tema de la innovación. ¿Me repite quién fue el que preguntó para la técnica y la innovación? César Caro. César, mira, César Caro. Ah, bueno, César Caro es un estudioso, si me acuerdo, César está, creo que es el estudiante de filosofía César, ¿cierto? Bueno, usted sabe que dentro del tema de la tecnología y la innovación hay primero que precisar formas o, digamos, enfoques sobre la innovación. Voy a hablar de 3 tipos de innovación. Uno es innovación tecnológica. 2, innovación social. 3, innovación epistémica. Y aquí me estoy sustentando en un texto que me parece maravilloso de Javier Echavarría, que habla sobre formas de innovación y se articula al concepto. Si partimos de innovación, que es no solamente es crear, sino que esa innovación es consumida o apropiada por una comunidad, entonces hablamos de que algo es innovador en la medida en que también pues sirve para, estoy hablando desde el punto de vista epistémico. Pensemos la creación de un concepto que hace un filósofo y se convierte en una categoría clave para entender una época o un problema. Y sale del autor dentro de un contexto de su obra y esa categoría se la apropia la sociedad. Pensemos hoy en día una categoría clave en el discurso filosófico contemporáneo, experiencia o vivencia. La categoría vivencia nace de la obra de Dilthey, según lo que yo entiendo, y se apropia entre la filosofía y luego viene en la corriente contemporánea. Pues resulta que ese concepto, dice Echavarría, es una innovación epistémica en la medida en que se convierte, no solamente es creado o propuesto por un filósofo que sirve como gafas para ver la sociedad y entender los problemas, sino que se convierte en patrimonio cultural de toda una comunidad. Pensemos el concepto de paradigma de Kuhn. Nace de la obra, pero se convierte en una categoría clave para entender un conjunto de problemas y se vuelve parte de un discurso colectivo. En ese sentido, hay innovación y la relación, entonces, innovación epistémica. Y la parte de innovación tecnológica, ¿cuál es primero, la innovación o la técnica? Aquí habría que hablar más que eso, es las fuentes de la innovación. Sí, ¿dónde se inspira la innovación tecnológica? ¿En las necesidades o creo necesidades que pueden ser utopías o otras? Digamos, aquí habría que pensar la relación entre innovación y sus fuentes para mirar si la técnica crea innovaciones o más bien es una relación dialéctica, yo pensaría, donde es como el huevo y la gallina, pues en este caso va llevando, esto es como la cara, porque claro, la creación de nuevas técnicas implica unos procesos de invención e innovación que van generando transformaciones en una época determinada. Pensemos la invención de la máquina o del telescopio, por ejemplo. Pues eso es una innovación importante desde la perspectiva de la obra de que viene de Galileo Galilei, pero él lo retoma porque habían otros antecedentes. Entonces hay una innovación incremental, pero a veces hay innovaciones radicales. Entonces habría que pensar cuál es esa parte y la innovación me lleva a tipos de innovación y creo que nos llevaría ahí para cerrar porque el tiempo se está acabando. No sé. Sí, nos quedan apenas 2 minutos. Lucho, Roger, para ponerte en situación, ¿cuál es tu punto de vista, tu reflexión sobre el G5? Que nos están diciendo que desde el punto de vista del laboratorio experimental se programó la pandemia y está acabando con la humanidad para ver si hay el chip universal de la técnica para poder controlar desde una espiritualidad toda una formación de los habitantes al parque. No más, le voy a ser sincero, le quedo viendo la respuesta. Bueno, tranquilo. Porque era que quería que habláramos de Peter Sloterdijk entre las contestas a Heidegger. Bueno, Roger, muchas gracias, Lucho, despide. Roger, quedan aquí una serie de preguntas, por ejemplo, Carlos, mándamelas al chat o mándamelas al correo, por favor. Están en el chat, precisamente, tú las podías leer. El sistema permite que podamos hablar media hora más. Carlos Monsalve, sí, pero hay que extender también la dignidad humana. Tenemos tiempo. Tú tienes toda la razón que podemos extenderlo, pero ya tenemos 2 horas. Gracias. Dice acá que desde el punto de vista de la filosofía podemos hablar de la técnica
de los gobernados. La técnica de los